lo que ha publicado el Anuel. ¿Quién? El Anuel. Ah. Venga, va, Black Mirror. Vamos a darle. Necesito... Me pongo la cámara en 3, 2, 1. Boom. Ahí estoy. Te hago share play. Un momentito. Voy a poner más. ¿Por qué suena Navidad? Ahí, que se escuche más el juego del grupo. Ahí está. Ahí, el de esto del... Share play, dale. ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué juego? Ha sonado a Clash of Clans de Navidad. No entiendo. ¿Por qué no te puedes unir? No sé, yo le he dado bien. Otra vez. $900.000. Ahora sí. Vale, no sé cómo se me va a escuchar a mí. Voy a mirarlo. Quiero que se me escuche bien a mí. A ver. Se escucha el juego muy alto entonces. No, se escucha bien, ¿no? Sí. Cabrón, estás petando. Pero porque estás atacando en el Clash of Clans. Son 900.000 de oro, ya me llevo 800.000. Venga, va, nueva partida. Empieza tal cual, lol. Let's go. Voy a apagar la luz. ¿Por qué siempre la tengo encendida, tío? No lo entiendo. Ah, Oh, que me puedo mover. qué cámara de mierda. Me encanta que se vea así. What? Con esto pauso. Voy cojo. Me encanta que tenga esta, que tengan estas cámaras. Tipo retro. ¿Está en español o no? No. Lo intento cambiar pero no deja. En Germany y en inglés. I failed you, son. Forgive me. Forgive me. I will let you down no longer. Forgive me. Amarillo. Forgive me. Eso significa perdóname. El espíritu. Tocar.
Llame por la senda de tus mandamientos. ¿Coger qué? Con sangre, se ha cortado. Sacrificio. Le fu le cloich gion mi muhucha. Gaboje am prish gabe mi rish. Han traducido el moro. You're too late! You will not get him! It'll work. It must. ¿Qué hay que tirar? Hay que quemar esto. ¿Qué? Be safe, my son. Y así empieza. Oye, esto lo tengo blanco, blanco, blanco. Ah, no, es que... Ahora, máxima iluminación. Ahora sí que se me ve bien. My dearest David, it was with great joy that I received your last letter. Know that you are missed terribly here in India. If my calculations are correct and the International Postal Service is kind, this letter will keep you company as you make the final leg of your journey to Scotland. I hesitate to say anything for fear you'll think me foolish, even hysterical. Your father made it his life's work to research his family's twisted history. This and his obsession with the occult combined to unravel his poor mind. John loved his family and his family home, but Este es el he hijo, se hated supone. and mistrusted them Sí. in equal measure. Son, beware of the Gordons. Blood is not always Voy a por comida, mierda. your loving mother. This countryside could be more different to India. La cumpiña. La caja. Llave. Cuidado. Familia de serpientes. Familia de serpientes. The ramblings of a madman. I couldn't even bring myself to show this to Mother. Mi hijo. Encuentra las respuestas. Librería. Biblioteca. Good sir, how much longer until we reach the castle? Almost there, sir. Just like 2 hours ago. The estate really does lie off the beaten track. Pues espera. Puedo volver a mirar aquí. Ah. ¿Qué es esto? A note about a library. Una nota sobre una biblioteca, una llave y una especie de juguete roto. ¿Debería buscar algún sentido a todo esto? Into all of this. Será la llave para algo. We have arrived, sir. Vale. O sea que el padre era un demente que quería saber lo que pasaba en la familia y todo. Los quería mucho, pero desconfiaba de ellos.
Black Mirror. Vamos allá. Un poco de lag. Welcome, Mr. Gordon. I'm Andrew Harrison. Mr. Harrison, it's good to finally meet you. From our correspondence, I expected you to be older. Thank you. I'll lead the way. It's quite dark already. We can continue to talk inside. Pedazo de grito, ¿no se escuchó por ahí? Ni idea. Ya la miro, en el piso se quedó. Claro que sí, claro que entró. Vaya mansión, chaval. He's arrived, my lady. Ha llegado, señorita. David, welcome to Skahandu House. Lady Margaret, how kind of you to welcome me in person at such a late hour. La muerte de If I padre. may, I would like to know more about my father's last days. It is too late in the day for such morbid talk. You do look so very much like John, though. Sagatandu. An impressive building. Skahandu, though. Unusual. What is its meaning? Unusual only if you have not bothered to study Gaelic. It means Black Mirror House. Many generations of the Gordon family have been master of this house. It is a great responsibility. Perhaps the greatest a man could bear. Angus, please show Master David to his room. Yes, ma'am. Su madre. I trust you had a pleasant journey. This place is rather remote, even for Scotland. It was most pleasing, thank you. I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here. How long have you been practicing law? I came to the bar a few years ago. I'm at chambers in Edinburgh with lawyers who have served the Gordon family for generations. I'm embarrassed to ask, but it is my job. Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon. Please, I quite understand. Here you are. Entregar documentos. Uy. What a curious object. Isn't Decir la it? verdad. It belonged to my father. He posted it to me shortly before his death. I'm not at all sure what it is. Perhaps it's something else returning home where it belongs, like its new owner. Have a good night, Master David. I shall continue my studies. Uy, hay decisiones, hay decisiones. Please follow me, Master. Sígame, señor David. Vale, tengo arriba a la derecha objetivos, un momentito. Voy a mover la cámara. Aquí. Estatuilla de piedra. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, estatuilla de piedra. Carta del padre de David. ¿Qué cojones? Ah, hostia, yo abro. This way, sir. Sí, y con esto tengo que... carta del padre de David, carta de la madre de David. La carta de la madre es normal, en cambio la carta del padre es hiper creepy. Diario. Examinar. El viaje desde la India ha sido largo y arduo. Esto lo dejo aquí. Ya lo leeré, puede ser. Y el menú será de, sí, de opciones y configuraciones. Vale, vamos con este hombre. If you would be so kind as to follow me, sir. Este es el padre, puede ser. Sí. Your grandfather, his no. lordship Edward Gordon. Edward Gordon. Somebody still cares. Maybe you weren't as bad as Mother believed.
Grandfather Edward. Father never spoke of you, Estoy. but mother never had a kind Me hice un word to Frankfurt. say. You were the Ahora te has worst hecho un of them all, Frankfurt, she cabrón. said. Sí. These are all family members? Yes, sir. The Gordons are one of the oldest. Son de la familia más antiguas de Escocia. Bueno, no veo. ¿Y ¿Y te yo? gusta esta cámara, cabrón? Me encanta. Esto está... I No. suppose it's hard to keep things dry, what with all the rain you get here. Most amusing, Master David. We do our best, sir. None of us are as young as we used to be. Que la Pelusa está teniendo una pesadilla. Pelusa, Your tranquila. room is this way. Pobrecita, tío. Se pone a... Ay, pobrecita. Espérate, le voy a despertar, tío. Que está teniendo una pesadilla la perrita. Pelusa. Cariño. Pelusa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pobrecita. Una cara de sobada. Anytime you're ready, sir. Perdón. Ha venido por aquí, ¿no? Sí. Este es mi cuarto. It does that sometimes, sir. ¿No podrían tener la casa un poco iluminada, digo yo? Objetivos actualizados, ¿los puedo ver? No. Lady Gordon expects you for breakfast at 8, sir. Thank you. Lady Gordon called you Angus? Pleased to meet you, Angus. Yes, sir. She did. I am Mr. McKinnon. Mr. McKinnon. Yes. I'd advise you not to leave the room tonight. Ticking clocks are not the worst thing you may encounter in the house at night, if you don't know What? the way around. Será mejor que no salga de la habitación. Los relojes no son lo que peor... bienvenido a Sgatan Dub. Person. ¿Lo mismo que? No sé lo que ha dicho, puta madre. I doubt this place could ever be properly warm. I got somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around... Hold on. This looks like... Sí, ¿no? Wait a moment. This is a piece of a model. Sí. Glad I don't Abrir have el to qué. carry you around anymore. Mr. McKinnon lifted you up with ease. Without some obscure local law that required me being here in person, I would probably never have come. A pigeon amongst the cats. Sorry to inform you of death of John Gordon. Stop. Please return to Skahandu House. Stop. Andrew Harrison, lawyer. Stop. ¿Pero qué tiene de miedo? I should get a Ya new verás. passport. This one's filling up. Yo pensaba que iba a ser How many todo matches left? medieval. This handsome, cheery, sober man. He's not the one I remember from my childhood. Vale. El señor, literalmente el señor te instala en la habitación y te dice, bueno, te recomiendo que no salgas por la noche. My faithful friend Insomnia. Insomnio, fiel amigo, ¿se habrá ido Andrew ya de la biblioteca? Ponía biblioteca... O sea, este juego tiene pinta de que el personaje no va a ser tonto. Everything I ever owned could fit in there, 5 times over. ¿Y aquí? Tú eres tonto. No, el personaje no tiene pinta de ser tonto. I can Apenas se barely ve see my nada. hand in front of me. El mechero que has cogido. No he pillado nada.
Había mechero en la maleta. Ah, lo he pillado, lo cogí, ¿verdad? ¿Puedo usarlo? A parting gift from mother. Ah, son To cerillas. light my way in the darkness, she said. Está bien un mechero. A parting gift from mother. To light my way in the darkness, she said. No puedo abrir ni nada, tío. No. ¿Explora qué? ¿Qué me pone? Explora el castillo. Y me han dicho que no salga de noche, verás. Epa, ¿qué es esto? In an old house like this one, sooner or later no drawer stays empty. Vamos, que no hay nada. ¿Y esto? Pieces of some kind of drawing. How odd. Trozos de foto encontrados. Iluminar. Just what I need. ¡Ah, amigo mío! Pero hay algo más, ¿no? No. Ahora puedo pasar por aquí, supongo. I will put your high praise of Scottish water to the test, Father. Later. Ah, esto es el baño, no me deja pasar, ok. Ah, bueno. Es un juego de Play 4, ¿eh? Pero es muy indie. Sí, ¿puedo? Sí, puedo. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Has sido tú? ¿Qué? ¿Has pegado un golpe? ¿Qué golpe? Voy así, estoy con el bocadillo en la mano. No sé, tío. More pieces of the same Más drawing. trozos del mismo dibujo. Si consigo lo suficiente, tal vez pueda determinar lo que es. Bosque. ¡Quita! Más para abajo. ¿No puede? No, ¿Hay más flechas? no hay más. Ni idea. Tiene bigote de Felipe. Sí. Aquí es donde he visto, en el otro lado, donde había algo mirándome o algo. A dumb waiter. Un montaplatos, seguro que podría con mi propio peso. Se va a meter. No, no me deja meterme. Uy, qué mal rollo eso. ¿Dale toda la vuelta? Sí, aquí puedo subir. ¿Puedo correr? Barging into someone's bedroom in Colarme en el dormitorio de otra persona por la noche no es la mejor forma de ganarme su confianza. Bueno, pero son familiares. Estos de aquí son familiares. En teoría, joder. Mi oreja, tío, cómo me molesta. Claro que sí, claro que no. Nada. ¿Papel? Sí. Trozo de foto. Father must have left Mi something padre for debió de me dejarme to algo en el study. estudio del señor. Supongo que podía Suppose I could pedirle al ask señor Mr. Mackinnon to McKinnon open it for me in the que lo morning, abra while having breathing mañana, down pero my no me neck. dejara tranquilo. Ya sabes. ¿Te imaginas que se te acabara la cera, tío? Y tuvieras que ir encontrando ceras, o sea, velas. Estaría guapísimo. ¿Puedo pasar por aquí? Vale. Ah, coño, se está No, moviendo this solo. isn't right. There should be a room here. No hacer nada. No, this isn't what I need either. Where is it? Sigo Eavesdropping, Mr. Gordon? That's hardly proper. Vale. Leer. Selected poems by Edgar Allan Poe. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow.
You are all. Es un poema. Is this what Father meant by a family of snakes? Sí, hay una Wouldn't it be more serpiente. comfortable working here? That's Lady Gordon's private desk. It would be improper for me to Vale. use it. Se escucha la pelusa llorar. Encuentra la forma de abrir el escritorio de la biblioteca. Pelusa. Cari. Ay, por Dios. Ven aquí. Está gordita ya, ¿eh? Vaya doña. Es una pesadilla. Pobrecita, tiene miedo. Tiene unas pesadillas. Mira. Tiene una pesadilla, huevona. Tiene unos sueños. Se pone a llorar. Ah, duerme. La escucho. Está teniendo una pesadilla, a saber lo que sueña. A dormir, va. Despair, by a man called Howard Phillips Lovecraft. Ghastly shades of Es lo que voy a decir, madre mía. Son escritores hiper oscuros. Y súper antiguos. The Castle of Otranto, by Horace Walpole. I started reading this, though never got round to finishing it. The gentle maid whose hapless. Me la pelan los libros. Nada. Pues por aquí nada. Si no puedo bajar. Por las escaleras de antes. Pelusa, ¿qué chupas? ¿Qué chupa esta mujer? ¿Qué chupas, cochina? Va a dormir. Vale, escaleras que suben. Llamar. Shame. Attics often speak volumes about the owners of a house. No puedo abrir, ¿no? No. No entiendo. Ah, coño, que puedo bajar por aquí. Soy gilipollas, claro. Por aquí creo que doy a la biblioteca. Muchas puertas. Menos mal que lo estoy jugando en Play 5, chaval, y cargantes. Aunque bueno, las pantallas de carga, vaya tela. Oye, los sonidos, chaval, están ultra bien hechos, ¿eh? Señor. Sentado a oscuras. Sitting in the dark. There's enough light for me, laddie. Está ciego, ¿no? Oh, your eyes. I'm sorry. I didn't realize. I see more than most do, son. ¿Quién eres? You are? I'm the one who keeps the house from being covered in weeds.
El jardinero. Name's Rory. Pleased to meet you. I'm David Gordon. Aye. I kenned you were coming today. ¿Desde cuándo eres How long jardinero? have you worked for the Gordons? Always been a gardener, and I do some fishing. The loch's a bonny place. Calms the nerves. ¿Conociste a mi Did padre? you know my father? I did, aye. Shameful what they did to him. Lo que le What do you hicieron. Who is they? Oh, Irse. leave you to your supper then. Being a Gordon can be a curse, laddie. Your father kenned the hard way. Tiene Mind you dinna follow in his un footsteps. tatuaje aquí. Blood, not Tiene human, I sangre, presume. supongo que no será humana. Espero. This might come in handy. ¿Qué hay aquí? No habla. Sí habla. Objeto añadido. Cable. ¿Por qué los chorizos parecen una soga? Se cuelgan así, tío. No, pero son más tiesos. Yo qué sé cómo se cuelga un chorizo. ¿Te gusta el chorizo portuano? A coger. Coge. Better safe than En sorry. Latinoamérica, ¿Y esto? Ah, lo limpio. Hostia. Un cable y un cuchillo y un... Vamos. Me corto un poco de Rory jamón. just disappeared into... Vale, Rory ha The desaparecido de cellar can la... wait till tomorrow. The cellar can wait till tomorrow. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, qué jamón, chaval! A mí no me gusta el jamón, ¿eh? pero depende. Está el ibérico, el serrano, el de bellota, el 4J, pata negra. What the fuck, ¿tú de qué sabes tanto de jamones? Mi tío que trabaja en una de estos. A mí no me gusta el jamón ninguno, tío. Todo lo que sea jamón salado. Uf. A ver aquí. ¡Hola! ¿Por qué se sola se está cargando? Aquí está el pavo este. Señor. If you don't mind, I have a system and don't want to mix things up. Lady Gordon is very keen on confidentiality. Of course. Hiding something, are we? Hablar. La That herencia. looks daunting. Daunting, but rewarding and fascinating. Fascinating. Yes, indeed. The history of the Gordon family goes back a long way. So it's true we are one of the oldest families in Scotland. Oh, much more than that. The Gordons have owned this land back into antiquity, before records were even kept. Add to that some unique and unusual local laws. Well, it can be a challenge, but a welcome one. Did you know La my herencia. father? I was called to the house shortly after your father arrived. Why did that need a lawyer? Those complex local laws I spoke of were to blame. Your father left when Edward died, so none of the required legal formalities to transfer the house were observed. Does that mean... Not at all. There will be no issue with transferring the estate to your name, if that is what you wish. have you had a chance to examine my papers?
I have, and No am hay luz delighted to en esa say that casa. everything is in Es order. lo que he dicho yo. I would not be doing my job if I didn't warn you that O sea, with está la Edward bombilla dead and your encendida. father absent, the family fortune has somewhat diminished over the years. However, the real treasure is the castle and the grounds themselves. Tiene I tu haven't cara, spent as much time as I'd like here, but it is El a pavo. unique place. Well, it's been a long day. I bid you good night. I'll get myself something to read and then head to bed too. Good night. Yo quizá me leo hoy Berserk, tío. Continúo. ¿Puedo moverme? Róbale el documento, róbale el documento. No puedo, no me deja. El reloj de cuco, chaval. Tengo que saber cómo... Ah, mira, puedo subir por aquí, qué bien. Tengo que averiguar cómo abrir un cajón de arriba. Mira. Encuentra la forma de abrir el escritorio de la biblioteca. Quizá con el hilo y el cuchillo. No hay nada aquí abajo, me estás jodiendo. Como no va a haber nada aquí abajo. Puedo subir, que arriba he estado. Aquí no puedo interactuar con nada, chaval. Pues nada, me piro. Supongo que será para subir. Esta será para subir arriba directamente. Vamos aquí. A lo rojo. Ay, Nada que pueda usar. Examinar. Polvo. Must be hard to keep this place clean. Coger. An earring. I doubt it was buried in the ashes on purpose. Someone must have lost it. The cold doesn't seem to affect the residents of this house. All the fires are fighting a losing battle against the draft. Trozo de foto. métete en la armadura. I used to regale my Indian school friends with tales of knights in shining armor. Por aquí ni de coña. Oh, lock. Hola. Tengo un pendiente. Just how old is the Gordon clan? For all I know, it could stretch back to Roman times or even further. La puerta esta. Ah, ¿puedo pasar? Y el comedor. Pues me dejan explorar, It's too dark outside to speculate about the size of the estate. Somewhere out there, on the morrow, I will explore the grounds. What? ¿Qué ponía? No me deja volver a interactuar. Por aquí nada. Al menos no te pegan ahí una música de boom de repente, ¿sabes? No dan por culo. Carl. Se parece a mí, tío, ¿tú crees? Sí, Es muy sexy, ¿no? con el flex y el pelo así, recién duchado. Igual. Ya sabes. Lady Margaret and Edward. How young they look. But who are the others? You really know very little about your own family.
Sí, sabes muy poco, David. A peculiar place to spend the night. I best not wake her. Escuchar. How dare you? No, I will never. It's not true. It's all lie. Tú en la residencia. Con la llave. An impressive collection. Grandmother's obviously in... Vale, el pendiente que tengo es suyo, chaval. I'm no expert on fashion, but this looks like a rather old-fashioned design. Es el mismo que tiene. ¿Está robando a la vieja? ¿Se ha muerto ¡No! y le está robando a la vieja? ¿Se ha muerto y le está robando a la vieja? Que le quiero devolver el pendiente. Señora. Ah, ya se lo daré mañana. Está sobando. Eso dices, y nunca lo devuelves. Señora, que se le han caído 50 euros. Señora. Ah, bueno, ya se lo daré otro día. Uy, los 50 euros ya no están. Me piro. Entre el ladrón, ¿verdad? Vale, pues no hay nada más que pueda usar el cable y el cuchillo para abrir el cajón. No hay nada más. Algo del mundo. Exquisite craftsmanship. I doubt our family could afford a marvel such as this nowadays. Ah, bueno. Por aquí subía para arriba, ¿no? No vas a subir para abajo. Sí, estaba esperando a que dijeras eso. ¿Cargará? ¿O podré subir las escaleras así? ¡Oh! ¿Qué? Pensaba que la Usar cuchillo. That was louder than I thought. Examinar. ¡Hostias! ¡Qué muchas cosas! ¡Bueno! That's not the right combination. ¿Esto no son números nórdicos? Esto es nórdico, creo. Tendrás que mirar la carta de tu padre. ¿No? Hostia, ni puta idea. Mira la carta Buah, de tu estás padre. tú. Ni idea. A ver, ¿una M? Una M. En vez de M. Bueno. Sí, no sé. No sé si son números o runas vikingas. Coger. Trozo de foto. Dear Lady Gordon, I write to you with the utmost. No está traducido. What ¿Para qué secrets coño about viene my esto? father is Lady Margaret concealing? Bueno, Lady Margaret oculta cosas sobre mi padre. Oh, locked. Pero que cerrado si tiene un... Father knew how to open the cabinet. This will help. ¿Cómo? Así, así, así. Es... Father knew how to open the cabinet. This will help. Es un 5. No, un 50 y un 20. 50-20. ¿Cómo? 5 y el otro es un 2. 5, 2, 5, 6, 7. No, pero... Pero cuando están las líneas arriba creo que es 100. O sea, 50-200. 50-20. ¿Cómo? Ah, no, espérate, espérate. Era suma, era suma. Lo de Ah. arriba es como lo típico de colegio. Mira. Mira, gíralo. Es lo típico de colegio. El primer símbolo más el del medio más otro es igual a 5. O sea, puede ser 2, 1, 2 o No 1, entiendo. 3, 1. 1, 3, 1 o 2, 1, 2. Pero hay 4 aquí.
Que te lo estoy intentando decir, gilipollas. Te lo estoy intentando decir, pero no me haces A ver, caso. ese símbolo está. Que da igual a 5. Y lo otro es igual a 2. Y es restando. ¿Cómo? No entiendo nada. Como lo del cole, ¿eh? Tío, A te ver. lo estoy diciendo. Arriba, el primer y el tercer símbolo. Vale. O son sea, iguales. Queda 5. Algo de eso queda 5. Puede vale. ser 2, 1, 2 o 1, 3, 1. O 2-1-1. O 1-2-1. O sea, puede ser una barbaridad de cosas. Pero bueno, con la M... No, con las M nos lo quitamos. Claro, las M's y el símbolo este infinito, raro, nos lo quitamos. O sea, 2. O sea, la M puede ser o 0 o 2. Hostia, claro. Es una resta. Aquí da de olla. No, porque mira, si resuelves Me están arriba. dando recuerdos del Donut Open, ¿eh? No, pero no estoy entendiendo. Si resuelves lo de arriba, ya son dos números que descartas de abajo. ¿Me entiendes? ¿O no? Más o menos. A ver. Claro, pero ¿cómo sabemos que es así? A lo mejor es 3. No, claro, no puede ser 3-1-1. Puede ser 3-2. Claro, el primero y el tercero son iguales. Tiene que ser 1-3-1 o 2-1-2. No, no se pueden repetir. Ah, claro, no, es 2-1-2. Porque fíjate el símbolo, se repite. Es 2. 2-1-2. Pero también puede ser 1-3-1. O 1-1-3. Puede ser 1-1-3, en plan 1-3-1. Y luego quedarían los dos de abajo. 1-3-1, vamos a poner al menos aquí. Que luego sería un 4 y un 2. A un 4 le restas 2 y te da 2. Podría ser. Vamos a poner aquí 1. 1. No. El otro 3. 1. El de la izquierda del todo. 3. Y eso tiene que ser 2-4 o 4-2. Hostia, espérate. También puede ser 7. That's not the right combination. Es que claro. Puede ser también... A ver. No, o 9-7. 9-7. No, claro, hostia, es que es imposible esto. Lo busco por internet. No. ¿Qué hago? Claro, puede ser 9-7, ¿sabes? Y que de 2. O 7-5. Claro, Pero 7-5. son los dos números de arriba. A lo mejor arriba es 2-1-2. Por eso. Es que no se sabe. Estás tú y aquí no podemos pasar media hora. Arriba es 2-1-2 o 1-3-1. Una de esas dos. No hay más. Más sumas que den 5 no hay. O a lo mejor hay un abecedario, o sea, que tenga las letras y el número al lado. Momento. ¡Hostia! Ahí. ¿Cómo es? What the fuck? 3618. Ya me dirás tú. Ni de coñas, 3618. Ah, sí, 6. Claro, 8 menos 6.
Pues habíamos hecho bien el de esto. Let's see what father didn't even want his own family to find. Now what Una are you llave. for? Para esto. Somehow I doubt that anyone apart from father knew how to open the cabinet. This key gets me one step closer. Ah, coño. Here we go. Ahí. This side is done as far as I can tell. But there must be more. What an intricate piece Buah. of furniture. Hemos desbloqueado 1 de 3. Pues ya sabes. Revela el secreto del escritorio en la biblioteca. ¿Pero qué dice? ¿Cómo? No hay nada más. No puedo hacer nada más. Examinar y hacer esto. Coño. Revela el secreto del escritorio de la biblioteca. Y yo lo he revelado. Ah, espérate, inventario. No tengo... Carta de papel. Familia, cuidado, llave, no sé qué, no sé cuánto. Librería. ¿Y el dibujo? Ni idea, ¿qué tengo que hacer? Busca pistas, busca pistas. Con el Llevamos cable, 3 ¿qué hago horas. yo? ¿Qué 3 horas? Si llevo... ¿Cuánto llevo en directo? 52 minutos. 3 horas. Por aquí he venido. We meet again. Ah, vale, coño, si de aquí vengo. Hazle un puente o algo con el cable, algo. No puedo venir por aquí, tío, en serio. No. Aquí no me Tienes que haber dejaba cogido la nada. bombilla antes. Bueno, la vela. No, sí he entrado antes con la vela, no me ha dejado tampoco. My faithful friend in soul. Yo qué sé, tío, tampoco me dan pistas de absolutamente nada. Esto aquí lo he explorado de puta madre, ya está todo explorado. Aquí no había nada. Vacío. Tengo que abrir el de esto, pero claro, necesito 3 puzzles más. ¿Sabes? Para la mierda eso, o sea, necesito 3 puzzles más. O sea, otros 2 puzzles. Completar 2 puzzles más. ¿Qué hago yo, tío? Me meto aquí. No me deja. Es que yo creo que la caja esta, el armario este, tiene que tener algún truco o algo. Acercándome por el lado o algo. Que se me ve el personaje para allá por la cara, tío. Cerrar, quizá. No, no. ¡Ah, amigo! That sounded like some part of the desk moved. ¡Ah, amigo! Yes, that's two open. Me tengo que explorar todo. Está guapísimo, ¿no? ¿Y la izquierda? Por aquí. ¿Aquí hay algo? ¿Un botón?
Pulsar el botón negro, el negro. Ah, vale, mira. Blanco. Something's not right. Vale, pues empezar por ahí. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, 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 negro, negro, blanco, blanco. Something's not right. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y blanco? Something's ¿Estás not haciendo right. por orden? Sí. Negro, blanco, negro, blanco. Espérate. Something's not right. A ver, me lío. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, 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 negro, negro, blanco, blanco. Ah, espérate. Amigo. Negro, negro, blanco, negro. Negro, negro, blanco, negro. Ah, we're getting somewhere. Le ha costado, ¿eh? Ahí está. Y te da una llave entonces. Llave y carta, chaval. A key and a note from father. Bien. Someone is tampering with my work. Alguien manipula mi trabajo, lo sé, I know it. lo sé. I hear them as they Oigo whisper cómo and susurran snicker. y ríen entre They dientes. sneak in Me when I acechan sleep. mientras duermo. This place isn't Este safe. sitio no es seguro. I He have puesto mi locked trabajo my bajo work llave en away el in the estudio. study. I am leaving now. Yo me I voy. will put an Pondré end to fin a this este terrible terrible tormento de un torment modo one way or o de another. otro. David, David, si encuentras esto, if you find es this, que he muerto. Las then I'm fuerzas de dead. este lugar me han alcanzado. The forces Siento que aboard te here veas have got to arrastrado me. a esta tragedia. I am sorry you have been drawn into this tragedy. The answers you seek are amongst Las the respuestas que papers in buscas the están master's entre los study. papeles del estudio principal. Use them. Ten cuidado. Te Stay quiero, hijo safe. mío. I love you, son. My God. Dios mío, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué le hicieron a mi To my padre? father. Is this the key father ¿Esta es spoke la of? llave que decía mi padre? Gira hacia arriba. ¡Bueno! I've never seen a key like this before. It feels like father wanted me to keep it a secret. Bueno, 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 bueno. ¡Métela! ¿Qué cojones? You startled me. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't mean to. Hey, wait! Corriendo con tijeras. Te has encontrado con el niño misterioso. ¡Niño! Pero no es tu casa. ¿Qué Sí. haces robando? Where did he go? ¿Niño? Quizás es para esto. Buah, chaval, ¿qué dices? Ni idea, ¿eh? Ni idea. ¿Será para esto? Llave maestra es para abrir todo. En teoría. Claro, pero en teoría sí. Y la del armario es la de tu camarote. En teoría. Ni idea, loco. Ni idea. Ay, chacho, carayo. No, por aquí no es. ¿Por qué se duerme en mi alfombrilla? ¿Qué tiene en mi alfombrilla? El gato. Sí, no sé qué hará. Ay. Tiene una manta aquí con pelos, toda grande y se pone la alfombrilla. Mi Ya gata como se la pone en sopa. el encima del The radiador, lock tío. is too heavy. Ah. Too old for this to work. No sé qué Usar mal llave. Doesn't fit. Vale, entonces... The lock is Forzar too cerradura. heavy. Too old No. for this to work. Vale, aquí sí, ¿eh? Ah,
No entiendo. ¿Hay un tercero? No. I've never seen a key like this before. Tienes que It ponerla feels like de... Father wanted me to keep it a secret. A ver. Ponlo como The te... lock is too como es heavy. la cerradura. No es tan fácil. It doesn't fit. ¿Cómo sería? Para atrás... Vale, la pequeña de lado, la pequeña de lado. La pequeña de lado. Hostia, es que la puedo poner de 8000 maneras, chaval. No, pero gírala. Gírala. La vas Ah, a no, meter vale, así. esto va así, claro. Así. Así. No. It doesn't fit. No, todas rectas. Todas rectas. ¿Qué todas rejas? Mirad por la cerradura. No, todas para abajo. ¿Tú crees? A ver, una para arriba. Espérate. A ver. Quizás sí, toda recta. O quizá... Ah, no, hay que mirarla así. No, la otra para arriba. La pequeñita para arriba. Déjame... No, la pequeñita no la puedo mover. Para arriba. ¿Cómo que no? La que está sola no la puedo mover. Estás detenido. Voy. The lock is too heavy. Calla. It doesn't fit. ¡Ah, puta madre! No va. Te hago SharePlay otra vez. No había visto quedó en la boca de la otra silencio. Enséñamela. Vale, derecha e izquierda. Espérate, que no estoy viendo nada. A ver, yo sé. Por la recta, por la, como si fueras a abrir la puerta. No, creo que es. No, que yo lo sé. Así. Como si fueras a abrir la puerta. Open sesame. Toma. Vale. Qué coñazo de Mierda, tío, encima es un juego de puzzles. Pensaba que sería más miedo. Alguien ha estado rebuscando. O no le dio tiempo a recoger, o le dio lo mismo no hacerlo. Un plato ahí. Qué cagado, Si padre escondió la llave para que la encontrase yo, nadie ha podido entrar en esta habitación desde su muerte. Mitos y leyendas de las tierras altas. Diría que es de la biblioteca. ¿Lo puedo pillar? No. Nada. Antes de que examines, bueno, pues nada, vete directamente para allá. Bueno. Tiene muchas novias. Papel, trozo de foto. De todo un poco. Y ya está. Father wouldn't have hidden his papers somewhere as obvious as a desk drawer. Whoever did this would have searched the room after they looked in the desk. Maybe they didn't find what they were looking for. El del medio. What a mess. Letters about the day-to-day running of the estate. These might be useful if I decide to live here. The handwriting must be Edward's. Pay half what he asks. Forward to lawyers. Charming. And this one. Your money will protect you forever. The hangman will catch up eventually. What the fuck? A curse on you and your family. Seems he was as popular as he was pleasant. Yo texto. I beg you to reconsider, Sir Edward.
My family has lived on this land for many generations, and to be told we must leave our own home is too much to bear. Alice, my wife, whom you have met, is beside herself with grief. We have nowhere else to go. I beg you to look inside your heart and allow us to remain. Los echaban de la casa, tú. The signs are there. Deny them at your peril. The ancient evil that inhabits this land has seeped into the very stone of the castle walls. And if you do not tread carefully, it will infect your family. Contact the constable. Have this witch locked up so she does not bother us again. What the fuck? No ver nada más, en serio. No tiene pinta. La escultura. This looks interesting. Screwed down tight. Someone didn't want it moved. Usar. Hostia. A saber cómo es esto, tú. Uy, quita. Tienes que poner... Ah, nada. Toma. ¿Cómo lo sabía? Mirando por internet. Mira, y aquí puedo poner la pieza. La pieza. It looks very precise, accurate. A lot of work went into this. Colócalo. There's a bit missing. Hold on. There. Tengo la pieza. What? Como mi padre, tú. Padre. El padre se querrá meter dentro del cuerpo del hijo. ¿Qué va, drogadicto? Sí. ¿Screamer? Screamer. La vieja. ¿Por qué escucho paso? Una atalaya. El niño, chaval. Wait. Qué pesado eres, niño de No, mierda. no vayas, pero pon la mierda. Seguro que se la intentas poner y dirá, ay, no puedo hacer eso ahora. Tengo que ir a buscar al niño. Qué buen culo, tío. The boy. Did you see him? Where did he go? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck? What did I tell you about disturbing me in my study? ¡Holo! Qué bien, por pesado, tío. ¿Qué? Are you all right, sir? ¿Está bien, señor? What happened, David? The boy. There was blood and he pushed him down. Who? Who do you think you saw? ¿Ese? ¿El del cuadro? Sí. El bisabuelo. Him. A su abuelo. Chan, chan, chan. ¿Y el niño? Capítulo 1 completado. Y el padre. Está reviviendo cosas del Papa.
Lo dejamos por aquí. Ahora te lo pasas. No entero, no, cabrón. It's all right. Ahora te lo paso. You're like your father. You can see them too, can't you? Qué mal rollo. ¿Qué vio mi padre? What did he think he saw? It ain't my place to say, sir. But I... ¡Dilo! Begging your pardon, sir. You should go. This place, it drove your father mad. Drove him? Did he say what or whom he saw? I'm sure I don't know, sir. Best not push her too hard. She's scared enough of me already. I've been babbling in my sleep since I was a child. It's nothing to worry about. Poor girl is scared out of her wits. Of course, sir. Sorry, sir. Sorry, I didn't get your name. It's Ailsa, sir. Ailsa Crannan. Oh, and Master Andrew asks if you would join him in the library. After breakfast, of course. Thank you, Miss Crannan. Se va. Fóllatelo al menos, tío. Como un God of War. Esta cama es de God of War. David. ¿Qué? Vale, tengo que mantener el joystick ahí. Ok. Mi padre también los vio. The apparitions what drove my father from the castle when he was young? Were they what drew him back? A lo mejor estaba flipando. He must have found something in the family chronicles. El niño y el viejo. Nobody else saw the boy or the old man who looked like my grandfather Edward. But it felt real. More even than the daydreams that plagued my childhood. I don't remember ever seeing that boy. A faded memory, perhaps? As far as I know, I've never been to this castle before. Elsa knows more than she wants to tell me. No puedo respirar. Te has calmado después de pasar una noche estresante. Quiero ver un momento los trofeos de este juego. No sabes. Hostia, a ver todos los trofeos. Hay 22. Un momento, ¿eh? Has abierto el armario de la biblioteca sin dejar marcas. What the fuck? Ah, con el hilo, quizá. O sea, es muy fácil sacarse el platino de este juego. Sí, hombre. ¿Tú qué? Me termino el capítulo 2 y me voy a lavarme el tatuaje y a comer. ¿Y la paja? No hay. Aye, and once you're done in the kitchen, go and clean up the cellar. The spiders have made a nest down there. A big one, too. They're crawling everywhere. Master David, nice of you to grace us with your presence. Gracias por esperar. I've had the staff prepare some of the finest Scottish delicacies for you. Black pudding, haggis, scrambled eggs with deer brain, and bacon. Qué rico. I shot the deer myself, in the local woods. Mother was never a fan of dish. No hay nada más, ¿no? Vale.
That was delicious. Thank you. I'm sure our local specialities must seem peculiar to one raised as ¿Me darán el trofeo? I was raised in India. My spectrum of peculiar has quite a range. Salud y buenos alimentos. Ahí está, trofeo ganado. Señor. Yes, Master David? Su trabajo para los You've Gordon. worked for the family all your life. Yes, Master David. Saved my time serving in Swaziland. You served in South Africa? Oh, indeed, sir. During the Boer War. But Sir Edward intervened and I was able to return unharmed from that most futile conflict. Doncella parece estar asustada. The maid. She seems nervous. Almost afraid of me. She's afraid of everything. You don't think much of her? I do not, sir. And, if I may be so bold, one of Lady Gordon's earrings Los has tengo. gone missing. You suspect the maid? Not my place to say, Master David. Yet I think you just did say. If Pendientes. I gave him the earring, he'd use it as an excuse to torment the maid. Not that I'd ever gain his trust. He's clearly loyal to Lady Margaret. El personal. How many staff are there? Nowadays, only myself, the maid, and Rory the gardener. I suppose you could include the lawyer, too, if that is work. Not many for such a big house. If you felt like hiring more staff, I would not complain, sir. But of course, not everyone is suited to work in this house. Deja la conversación. Good day to you. Indeed. Algo por aquí, no. Epa. No, está lloviendo. Qué cámara de mierda. Me acabo de pirar, literal. Joder, luces, gente. Que si se ve bien. ¿Algo por aquí durante el día? No. Aquí se había dormido la doña. Nada por aquí, nada por allá, vámonos. Ya cascada, doña. ¿Cuántas cargas tiene el puto? Sí, es lo malo. LOL, que está A literalmente sign of al lado. modernity, even in ancient houses like this. Un reloj de eso. ¿No te gusta ni a ti, los juegos con cámara estática? Horrible. A mí me gustan mucho, tío. En tercera persona, como en Devil Within. Hablar. Miss Crannan? ¿Sangre? Isn't that used for transporting cooked Wait for food? it. Why is there blood in it? Ugh, the wee scunner thought it would be funny to put one of his dead beasties in it to fear me. He should keep them in the cellar and... Sorry, sir. I'm speaking out of turn. Pobrecita. Did you John. ever talk to my father? Mi I padre. was serving here when he... That is to say, Go on, please. I didn't think it'd be proper, sir. Lady Margaret said... Oh, sorry, sir. I must get on with No my la work. dejan hablar. Esta señora, esta chica sabe. As she is of the butler. Poor girl. Lo van a matar. Qué bien mi I padre. noticed the attic door Ah, no. is locked. You'd Sí. best ask Angus, sir. I hardly go up there. The mere mention of the attic terrified her. What is in there? ¿Qué habrá en el ático? I think you may Pendiente. have lost this. No. No, no se lo quiero dar. No. Oh, thank you, sir.
I only wanted to see how it looked in the mirror. I didn't mean to. I was scared to tell her ladyship. She can have such a temper. Que se los puso ella. If I can sneak it into the salon, maybe her ladyship will think she lost it there herself. From what I know about her, I very much doubt her ladyship will. Los últimos días de mi What padre. happened to my father here? I'm sorry, sir. You're not like the rest of them here. Oh, sir, there's things you should know, but I really need this job. She knows something, but how can I convince her to trust me? Arañas en el Would you like me to sótano. escort you to the cellar? Wouldn't be proper to ask the owner of the house to do that, sir. Well, I'm not the owner yet, and you didn't ask. Very kind of you, sir. Happy to help. I'll let you know when I'm ready to accompany you down there. Dejar la I shall conversación. leave you to your work. No puedo hablar, decírselo ya. Talking to me makes her very nervous, and I have no... Bueno. ¿En la cocina? ¿Antes había venido a la cocina? Ah, sí, coño. El jamón. Ah, el sótano quizá está... No, aquí no. Irse. Shall we? Mira cómo viene. ¡Qué mona! Ole. Esto es ortopédico. ¿Habrá nido de araña, de verdad? Ortopédico. Nada por aquí. Va, coger. Let's see what we can find down here. How cruel of Mr. McKinnon to send her down here alone. This Ilumina. is as close as I get. Otherwise, I'll have them crawling all over me. I have to find a way to eliminate them altogether. Harsh as it may seem, a proper serving of fire is the only way to get rid of such a widespread infestation. Dale, This dale. No, no me deja. Harsh as it may seem. Tienes una puta vela. No me deja. ¿Qué cojones tienes una vela? Harsh as it... No me deja. La única manera es quemando y no te deja usar la vela, tío. Por aquí me voy, no. No. A ver, por aquí quizá, en medio. Por aquí he venido, ¿no? No. O sea, sí. Qué marea cámara, niño. ¿Tanto te marea? Sí, loro. Qué ortopédico. Es como que antes que tú. Qué rabia. Oh, amigo, ahora puedo examinar esto. A lot of blood. Not the most Un ciervo. hygienic workstation. A Pobre hunting ciervo. hut. Looks like they've been poaching outside the Gordon estate. Looks fresh. Master Eddie's work. He and Mr. McKinnon put it here earlier. Pobrecito. Eddie. Another family member I've yet to meet. ¿Quién será Eddie? The water of life. Some of these whiskies are from local distilleries. ¿Coger qué? Raw spirit. Not particularly palatable, but good for cleaning. And magic. Vas a escupir con el alcohol. Quemar. No sé, quemar. Step right up. Sir? What are you... Lo sabía. Pues sí, hala. Oh my! Oh, that's amazing! No se Does that escupe. not hurt? No, a little trick I learned in India.
Sorry, did that scare you, Elsa? Pringao. I didn't think... Ah. Qué pringado. ¿Y este? Ron Weasley, ¿qué haces aquí? And ¿Quién you eres? are? Edward Mallory. You may call me Edward III. So this is Cousin Eddie. He seems... Welcome to my castle. El as Stefan, terrible literal. as the rest of them. My castle indeed. Mi You've padre. lived here all your life, so you would have met my father. Only after he lost what marbles he had left. If it were up to me, I'd have locked him up in the loony bin a bit sooner. Madre mía. Locked him up. Pleased to meet you, Eddie. So, your parents would be my aunt and uncle Clara and Victor. Are they... Dead. Dead as doornails, the pair of them. Ok. Lovely. So what are you doing down here anyway? There's a line between honesty and rudeness that Cousin Eddie doesn't seem to recognize. I was helping Miss Cranon. Oh, Mejor personaje del juego, ¿no? Excuse me, sir. Sirs, I really have to go. leaving so soon? Was it something I said? ¿Le gusta? They all tend to act like that in the presence of nobility. You said something about a loony bin? I did. Oh, you don't know. Well? Well, never you mind. I have an animal to prepare. I'm getting very tired of everyone in this house avoiding my questions. ¿Pero sigue escupiendo fuego? No, ya está, coño, ya lo he quemado. There's something you should know, sir. Something important. I overheard them talking, and You're paid to work, not chat. Get to it, girl. Sorry, Mr. McKinnon. Library after dinner. I might get some answers. ¿Voy a cenar? Sí, no. No, es por aquí. ¿Dónde estaba el de esto? Allí, ¿no? Por ahí, al fondo. Al fondo, creo. Sí. Está tardando más en cargar, ¿no? Creo. Pues no. Bajo ahora por aquí. No hay nada. Tú mucho, jaja. Estoy delante del 4, ¿no? Ah, pues no. Smoking a pipe. I thought that would be beneath her station. Fumando Tanto animal pipa. muerto. Lady Margaret. David? May I first apologize for my strange behavior last night. It's just that... Think nothing of it. You were obviously tired from your travels. Least said, soonest mended. Un niño en el castillo. Su marido Edward. La doncella parece estar asustada. The maid. She seemed to be acting strangely, like she was frightened of me. Yes, well, she's a simple sort, that one. She has probably heard of the curse of the Gordons the locals like to whisper about. Curse? What curse? Just a peasant superstition. I would guess she was Hay algo flotando en el aire, tío. displays of unpredictable violence as your father did. A la izquierda, I never en knew el my libro. father to be the violent type. Hay unas partículas moviéndose, There are fíjate. many things you do not know about your nada. father. Mira, This se is mueve. his doing. Ah, la pipa. What? Que no la tiene cogida. Se ha bugueado, ¿no? Sí, se ha bugueado, que te I'd cagas. rather not Seguro que la tendría que tener en la mano. And that maid should really keep her mouth shut and locate the earring she lost. She's like a magpie with shiny, expensive things.
Su marido Edward. What kind of man was my grandfather? Oh, he was magnificent. He was handsome, so handsome, and caring. La madre dice que no. To knock a defenseless child down the stairs. All was so very different when he was around. I want to give you another reason to think me mad. This may seem like an unusual question. I'd be surprised if it wasn't, dear boy. Have I ever been here before? Is it possible I visited as a child and can no longer remember? Oh, no. You are a stranger to these walls. And I have a feeling you prefer it stayed that way. I shall take my leave, Lady. Vale, me piro. Yes. Oh, and David, the master of the house needs to respect the privacy of those under his roof. Even your father understood that. Mierda, no lo he dejado, lo tendría que haber dejado cerrado. I was looking for some documents and Andrew had already gone to bed. I would still appreciate you respecting the rules of this house. You're not its owner quite yet. F. Puta madre. Y por acá. Algo por acá. ¿Qué hora es? Hostia, las 2:30. Pronto. Voy aquí. Y después ya exploro la parte de arriba. Se tiene que hacer de noche. Después de cenar hay que quedar con la madame. ¿Qué te apuestas a que se la cargan antes de quedar conmigo por la noche? ¿Cómo tiene que ser? No. David, apologies for not being here to greet you. As the telephone in the castle is not working due to the recent storm, I have had to journey to the village to communicate with my office. Upon my return, I shall show you to the chapel where you can pay your respects to your father. Yours, Andrew Harrison. Or maybe I'll just head to the chapel myself, just as soon as the weather clears. Vamos, que el abogado no está por aquí. It's labeled Mallory. Perhaps another client of Mr. Harrison. It's labeled... O algún libro a lo mejor que pueda toquetear. Tú sabrás. Vamos a subir. Puta madre, tío. This Dr. Farber might be useful. Perhaps she could shed some light on Father's final weeks. I should... Hay que escribirle a la señora no sé quién. Nada por aquí, ¿no? Nada que pueda usar, nada con lo que pueda interactuar. No hay nada. Quizá le tenga que escribir a la señora. Esto brilla mucho. No, nada. Y nada. ¿Le puedo escribir una nota? Escríbele lo que tú quieras. Me acabo de quedar pillado. Oh, por favor, muévete. Vale, ya. Que parece que no, pero se mueve tipo Resident Evil antiguos. En plan, te mueves sobre ti mismo. Me refiero, no puedes girar. Te mueves sobre ti mismo. Pues ya que va a subir el segundo piso, lo subo por aquí. Eso no carga. Qué raro. He salido del suelo, chaval. Estaba spawneando ahí. A lo mejor ahora hay alguna habitación abierta.
definitely the man I saw last night. But how? Grandfather Edward died before I was even born. And he'd be in his 70s if he was still alive. Oh, yeah. Nada, ¿no? No, nada aquí. Algo tiene que haber por aquí por cojones, ¿eh? A ver otra vez aquí. Si puedo colocar la pieza. Abrir. Let's see if my Examinar. trusty key will get this open. Hostias. Not like this. ¿Cómo es? Faltan muchas torres. Sí. No, cabrón, solo esa. No. No falta ninguna más. Not like this. ¿Cómo sería? Hostia, ni puta idea. Voy a mirarlo otra vez. Qué sueño, tío. Hostia, ¿qué va? Necesitamos, o sea, uy, qué rayada. Más adelante encontraremos como mejoras de la llave. La llave en plan hay que se le va poniendo más y más y más y más trozos de metal que se pueden girar. Nada por El aquí. cable, usa el cable. Me pondría a usar cable. No, pero el cable era para no hacer ruido en el, para no dejar marcas en el armario. Y después si lo cerrabas te hacías el de esto perfecto. No te detectaban y te dan un trofeo. Reinicia el juego. Sí, hombre. Corriendo. No sabe. Y no entiendo. Se pegó en la boca de la otra, se lo echó. El reloj de Cuco. El montacargas. Que no puedo usarlo. Y aquí, sí, de aquí vengo. Pues algo me estoy saltando. A ver, inventario, ¿qué tengo? Llave maestra, caja de cerillas. A note about a library. A key and some sort of broken toy. Should I even try to read any real meaning into all of this? El objetivo es... Reúnete con Elisa. A Elsa tras la cena. A cenar con la vieja, ¿no? No. Con la vieja. No puedo usar la llave. Un momentito. El juego dura unas 4 horas, más o menos. Sí. Hostia, hay gente que se lo ha completado en 10 horas. Hijo puta, Dios. Qué perros. Qué Fácil. rayado. Momento.
Ahora quizá puedo entrar en el baño. No, creo que no. Qué rayada, loco. Hostia, tócate la polla, ¿dónde hay que ir, chaval? Se ha rayado. ¿Dónde estaba la cocina? Abajo. No me Yo digas. me pierdo, y más con esa puta cámara. Yo qué sé. Abajo hay 4 salas. No, creo que hacia la derecha. No, a la izquierda. Su puta madre, tío, para encontrar las putas... Madre mía, las escaleras, tú, para encontrar las escaleras. Estaba al lado y he dado toda la vuelta. Baja, coño. No, la cocina está aquí, porque empezó por la izquierda. Y justo me ha salido el viejo ese. Vamos. La sangre. If the old man I saw was really my grandfather Edward, then if the old man Si el anciano que vi era el abuelo de Edward, el chico debería ser... Tengo que descubrir si de verdad lo vi a él como... I better leave cousin Eddie to his hobby. I better leave. ¿Hola? ¿No es por aquí? ¿Cómo? Un momento. Un momento. Ni idea, loco. ¿Qué dice? Si le doy aquí. Si el anciano que vi era el abuelo Edward, el chico debería ser... Tengo que descubrir si de verdad lo vi a él. Al niño. ¿Quién debería ser el padre? Su padre. Joder, qué rayada, chaval.
Cargando todas las radiaciones. Imagínate. Pues menos mal, pues tarda unos 10 segundos, o sea, 20 segundos en Play 4. Aquí tarda la mitad, 5. Aquí nada, tío. Es que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Dice, tengo que averiguar si de verdad lo vi a él. Y si subo, esto de aquí sigue cerrado. Al menos ahora lo intento. O sea, que da igual. No puedo interactuar con esto. Aquí no puedo hacer absolutamente nada. Ni con esta puerta. No me deja nada. Y aquí tampoco puedo hacer nada. En la ventana no puedo hacer nada. Me piro. Vale, aquí ya descarto. Es que no puedo hacer nada en ningún lado, loco. Voy a entrar al estudio de mi padre. Voy a revisar todo. Todo. O sea, voy a revisarlo al 100%. No sé qué esperan que haga, tío. Aquí no hay que hacer nada. 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 Aquí no hay nada que pueda usar, tío. Nada, cero. Ni por aquí, ni el libro. Esta parte de la izquierda tampoco. Aquí no hay nada. En la habitación del padre no puedo hacer nada. Es que he visto un vídeo en YouTube, pero el pavo se pira por el jardín. Se va al jardín, ¿sabes? Por la cocina. Aquí está mi habitación, yo qué sé. Voy a ir a mi puta habitación. Voy a mirar entera mi habitación, voy a ver si puedo ir al baño. Esto vacío, lo he mirado antes, ¿no? Vacíísimo. No puedo hacer nada. Nada. La puerta. Nada. El armario. Nada. Nada, ¿eh? Estás viendo que no puedo tocar nada. Tutorial. ¿Y la llave del armario? ¿La has usado? No me deja. ¿Para qué armario es? No, llave maestra tengo. Fallan que te cagas las texturas de fuera, tío. Míralo, ¿hay árboles? Ya no hay árboles. Bueno, hay uno. Nada, no puedo hacer nada aquí. Y por aquí. Por aquí donde llegaba. A la biblioteca otra vez. ¡Quita! Espero a la biblioteca ya 40 veces. Ya no hay nada más. ¡Joder! ¡No hay nada! ¿Qué hago? No hay absolutamente nada. Cero. No puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada tampoco.
Aquí tampoco puedo hacer nada. Aquí tampoco puedo hacer nada. Vámonos. Vale, sea lo que sea, lo tengo que hacer en la parte de abajo. 100%, ¿eh? 100%. A pensar. Ahora toca pensar. No, a pensar no, a explorar habitación por habitación, chaval. Del castillo. Examinar. Contrary to everything I've learned so far about Grandfather Edward, Lady Margaret still worships him. Maybe you want to have something. Nada. ¿Aquí algo? No. Aquí algo... Menos aún. Bueno. Por aquí tampoco me deja. Antes me dejaba por la noche, ya no. Ya aquí tampoco hay que hacer nada. Nada, ¿eh? Loco, qué pereza, por favor. Vale, a ver, aquí, por favor. Aquí me tengo que estar dejando algo. Tío, esto apenas lo he explorado. Who would tear up photographs, given the painstaking... Vale, trozos de esto encontradas. ¿La tengo entera? ¿Quién era el niño? ¿Ves? Tengo que descubrir quién era el niño. Un puto. ¿Quién era el niño, por favor? No sabes. Aquí a la derecha no hay nada porque he visto que el pavo no encontraba nada. Me voy a la mierda, Dios mío. Tutorial de YouTube. Por favor. Como esto sea... ¿Otra vez alguna? La biblioteca está de los cojones, chaval. Ay, pobrecito. Joder. Pues nada, voy a silenciarme y a buscarlo cómo hacer. Cágate, tócate la polla. Hay que encontrar todos los trozos de foto, tío. Pero a saber dónde están todos. Tío. Que se rinde, dice. Es imposible, tío. Antes... Al que no le gustaban ¿cuántos? los puzzles. Pero no me gustan, lo odio, no puedo con ellos. Me desquician, me sacan tiempo de vida que no... Dios mío, por favor. A ver.
Bueno, era dar toda la puta vuelta para bajar, tío. Por favor. He pillado este, ¿no? El que hay aquí detrás. Creo, espero. Dime que me digas coger algo aquí. ¡Oh! This'll make it easier to Gracias. carry. Or perhaps the names are on the back. Lady Margaret. She looks happy. I can't imagine her smiling like that these days. Esta es la vieja. My family. Yet they're all still strangers to me. El abuelo. Grandfather Edward. Just as he looked last night. Esta de aquí, ¿quién es? No lo pone. The boy. El chico. ¿Qué hizo para que Edward lo tirase por las escaleras? Down the stairs. What's this? Looks like it's drawn in. Parece que lo han dibujado con sangre. What? ¿Cómo? Me dio para cargar ahora. ¿Cómo? Un guantazo. ¿Quién me metió dentro del cuadro o algo? A los Mario Bros. 2 horas de directardo ya. Hostia, van a ser 2 horas de directo, niño. ¿Qué polla? Y sigues en la misma casa. Traducidísimo, chaval. ¿Me puedo mover? Vale, gracias. ¿Puedo irme? Gracias. Vale, sé para dónde ir. Lo tengo clarísimo, niño. Lo tengo clarísimo. Coño, quita. Dale, pavo. If the old man I saw was really my grandfather Edward, then the boy. ¿Qué cojones, tío? Foto familiar. My family. Tío. Yet they're all still strangers to me. The boy. How did he provoke Edward into throwing him down the stairs? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer, loco? ¿Qué tengo que hacer, La historia de cada loco? uno. ¡Que la historia, loco! ¡Loco! ¡Por favor! ¡Que me dejen avanzar en este juego! Hoy, por favor, me van a dar un yuyu, ¿eh? Me va a dar, Dios mío. Y las pantallas de carga. Que no es mucho, pero claro, te pasas un minuto esperando de un sitio a otro de la casa. Creo que ya habrá pasado como 15 minutos de todas las pantallas de carga que te has comido. Habrán hecho 15 minutos. Sí, Fácil. más o menos. ¿Qué tengo que tocar aquí o cómo? A mirar YouTube otra vez.
Vamos a preguntar a la puta abuela. A la puta abuela si sabe algo del niño. Dios, me voy a morir, me voy a morir. Ahí me da un chungo, te lo juro. Me enerva, me enerva. Más tengo hambre, tío. Tengo hambre. Abuela. Por favor, ¿te puedo preguntar quién es el abuelo? Ay, ¿quién es el niño? Por favor, ¿me vas a responder, vieja mella? Sí. Lady Margaret? Yes, David. Sí, David. I shall take my leave. Ah, le he dado sin querer. Vale, te vuelvo a hacer SharePlay. Un momento. Pues ya está. No, pero se va a detener. En un minuto. Otra vez, dale. Ya está, lo tengo. Va, por favor. Le cuesta. Por favor. La vieja mía. Quiero que te venga tu primero. Por cierto, ya sé cómo hacer así. Ya sabes. Le pregunto. Yes, David. I saw an old photograph of a boy in the other room. Something tells me she wouldn't be happy if she knew I had it in my pocket. Ah, that was taken in 1894. Young Johnny, your father. El padre. You can remember the exact year. It's a funny thing when you reach my age. You can remember dates from decades ago. But not what you had for breakfast. Maybe others can't. Who, may I ask, were the others in the picture? That would be your Aunt Clara and your late great-grandmother, the last true Countess of Scahandew House. And my dear Edward, of course. I noticed my father had a scar on his face. How did that happen? Falling from a tree, perhaps? I can't recall. But your father was a clumsy child. Can't recall. But you remember the date the photograph was taken. I shall take my leave, Lady Margaret. Yes. Pues me voy a la tumba, señora. Encuentra la tumba del cuadro. Por favor. Dios mío. Quiero que te venga tu primero. No quiere. Va, por favor, ahora sí. Ahora sí. No. Vamos, carajo, vamos, carajo. Oh. Gracias. Gracias, Dios mío. Y es el capítulo 2, A lo mejor hay 5, ¿sabes? ¡Va, coño! Finally, some fresh air. ¡Sí! Puedo correr. ¡Me corro! Cada día más esquizofrénico. Sí. Must be hard to look after the plants when you can barely see them. Master David. You could tell it was me. Your footsteps. I ken the walk of everyone here. Wow, that's rather incredible.
Aye, that it is, laddie. That it is. I hear better than most. See more than most and all. Father had a similar toolbox. Back when he still fixed things around the house. La espiritualización de mi padre. When you talked about what they did to my father, what did you mean? He shouldn't have come back. You canna go through what he did as a bairn and no be sick. So his hospitalization was justified then? Not for me to say. Before you think of putting down roots here, you should think on what the poison grown here did to your father. You can? No, not really. If you dinna mind, this door will no mend itself. I'll leave you to it then. Vale. Me voy a la verga. ¿Es por ahí? Sí. Al campo. Ahí murió tu padre. ¿Esta? No, 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 no. Cerradísimo. Locked with a padlock. Espera que vuelva, coño. Encuentra la forma de entrar en la capilla. Hostias. A la vuelta por la Nobody derecha. left to mourn the dead or care for their grave. Pero la tumba del niño, tío. Coger. Trozo de foto encontrado. Encuentra la forma de... Ah, vale. Encuentra la forma de entrar en la capilla. Pues como no hay algo aquí secreto o algo. Oh, Dios. Mañana ya me pongo a buscar, ¿eh? Hoy lo voy a buscar por internet. Sí. Estoy cansado, quiero comer, me quiero terminar el episodio 2, tío. Solo pido eso. Y dejarlo resubiendo en YouTube. I've seen this before. In the painting. This is the grave I saw in that waking dream or whatever it was. The grave my father buried something in as a boy. Who's buried here? If I could just... these fine... I need something to cut through these. Tu puta madre, chaval. A la cocina por un cuchillo. No. En la caja de herramientas puede ser. La caja de herramientas esta. Puede ser. Dime que sí, por favor. Dime que el señor ya no está. Sí está, lo escucho. Rory's tools. A hammer, a talon saw, a bolt cutter. All a bit rusty. Rory's tools. Tóquete la polla. Una sierra. ¿Me deja algo? Cizalla. May I borrow your bolt cutter? Maybe. If I ken what you need it for. Cortar candado. No sé, Descubrir tumbas. I would like to tidy them up. That way I can pay my respects properly. Is that a fact? Why's that then? They are my family. They deserve to be remembered. Fair enough, laddie. Just grab it yourself, will ye? Vale. Espérate, ¿me puedo llevar otra cosa? If you didn't mind.
Me las piro. A cortar tumbo. Podré reventar el candado. No, pero quizás si lo reviento, dejo pruebas. Nah. Es para romper esto. Better. Cecilia Shaw Nee Gordon. Aunt Cecilia. Now, let's see if there's something really buried in here. Another piece of the castle model. Another part of the model. And it's stained with what seems to be old blood. Why did Father bury this when he was a child? Con eso golpeó a alguien en la cabeza, seguro. Pues... Tiene una pinta. How could I have known that something was buried here? I don't remember Father ever telling me about this grave. Father must have buried the chapel piece here for a reason when he was a boy. But why? En plan, ¿cómo sabía que...? Otro juego de esquizofrénico. No, para mí que hay que romper esto. Abrir. Mira. A mamarla. Y entro. Bueno. Being the chronicle of the family Gordon, as late... Local legend speaks of this particular glen as being inhabited from time immemorial. Enigmatic, elaborately carved Pictish stones stand as timeless evidence of this. As for the locals, they appear prideful of the counsel they delight in giving to visitors. Traveler, beware. Quiero leer esta. Por nada leo esa. Peoples arrived in this place like a great beast, bringing with them the bloodlines that would eventually spawn the Gordon clan. Using their superior numbers, knowledge, and machines of war, they swiftly conquered the primeval Picts. With them, they brought too their religion and druid clerics. The magics these wise men used did shape forever the lands, even until this present day. It is said that the sempiternal burden our family carries rose at that time. 'Tis well recorded how the Empire of Rome did fail to tame the wayward Scots, that they did even raise a barrier to protect their mighty empire. What is seldom told is the truth behind their defeat. Our ancestors drew upon ancient powers to aid their victory, powers not easily fathomed by the fragile human mind. This aid did come at the greatest of costs, a debt as yet unsettled, a price we will continue to pay until the last Gordon passes to dust. Hostias. For the centuries, we Gordons made the land our own. Others did bow to us, as we kept the secrets of Skahandu, the secrets of the Black Mirror. Even as tragedy and madness did fester in our foundations, we held fast and steered the land through vile English attack and worse. In time, the Gordons and the land became one. Some pages have been ripped out. The only thing left seems to be some kind of family oath. In blood we are bound to the land we protect, to the truths we alone may conceal. Vale, básicamente es una puta secta. Lest my clan should suffer, I shall forfeit my spirit to hold the darkness at bay. In blood we are bound till the day of the reckoning.
Vale, vamos, que son una puta secta. Son una puta secta. ¿De dónde sale ese frío? ¿De aquí a lo mejor? ¿What? ¿Cómo? Ha cambiado, ¿no? Tocar. Estás debajo del agua. Sí, no, sí, es verdad. Loco. Touch. No me dejes interactuar, te lo juro, Ahora. ¿Cómo? What are you trying to show me? Hay un pasadizo o algo secreto. ¿Te imaginas que nado hasta allí? Alguien se ha caído. Tócala antes de que caiga. She's not holding a baby, but some heavy object to weigh herself down. Un objeto pesado para hundir. What? ¿Trepar dónde? ¿Tú eres tonto? Perdone, ¿es usted tonto? What? Alguien la tira desde arriba, ¿no? Le ataron algo a la mano. Ah, por ahí. Ah, pues sí. Le ataron una vasija o algo. I feel like I've missed something. Si que eres un normal, te hace de mierda. What? ¿Está brillando? Ah, quizá puedo tocar eso. Lo que tiene, ¿no? ¡No, gilipollas! ¿Loco, en serio? El juego que te hace perder minutos de vida. Literalmente pierdes minutos con este juego. ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que puedo morir en este juego? ¿Tú? ¿Qué es esto? ¿Tú? Tu cara de... ¿Cómo? Ah, que me están viendo en directo. ¿Cómo? En estos juegos no se muere nunca, tío. No me jodas. Bueno. Bueno, tienes que comerte el sermón de las tumbas. Ya. Hostia, tío, que me está muerto. Me he muerto, tío. Las mujeres se respetan. En casa tocando. ¿Pero por qué he muerto? Has chupado.
Se ha puesto en plan Venom y se ha apoderado de ti. Como clica ahí, para omitirlo todo. ¿Pero estás mirando el directo? No, no. Ahora no. Su puta madre, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Tienes que hacer clip de 1 minuto de las veces que has subido aquí arriba. Es que... ¿Puedo guardar, por ejemplo, aquí? No, muy bien. Estás tú que muero otra vez, voy a ver qué hay que hacer. No se la jodida. Guarda. She's not holding a baby, but some heavy ob- Calla, 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 ¿qué es ahora? No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. No, 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 uff. Espérate. No tienes que estar cerca. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen en el juego, a ver? En el vídeo. ¿Cómo? ¿Pero es usted tonto? I feel like I've missed something. ¿Cómo? No, señora, quieta, quieta. ¡No! Sálvala. No, hay que mirar como hacia arriba, tío. ¡Qué pollas, tío! ¡Qué pollas! Jarra. A ver, tío. No, 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 no. Tengo que poder trepar por ahí arriba.
¿Tengo que poder trepar? I feel like I've missed something. Siento que pasó algo por algo, pero estoy tonto, ¿eh? ¿Pero qué vas a pasar por alto, pedazo de mierda? ¿Qué estás pasando por alto? ¡Hostia puta, tú! Te juro que no estoy haciendo nada raro ni... No. A ver. Vale, desde aquí arriba creo que hay que hacerlo. Coño puta, a ver. Señora, que se está cayendo usted. There's a fresh wound across her stomach. The figure up there must be Edward. El padre. Ahora déjame subir, hijo de la gran puta. A note. I'm taking my baby with me to save it from this rotten family. What? Find my child. Toma hostia. ¡Ojo! Es la... Sí, ¿no? ¡Hostia! Me concentro. Vale. Piola. Tiene unas ojeras de no haber dormido toda la puta noche. Did you see her? She... 20.000 lugares de viaje. Has experimentado la visión de la capilla. What were you doing clambering about in here? Oh, if I told you, you'd think me mad. Odd. That is just what your father said to me. ¿Quién eres? Who are you? My name is Dr. Leah Farber. I treated your father at the asylum. Lo mandaron al manicomio. Let's get you back to the castle and make sure you are all right. No hay que contarle esto a nada, entonces. Buah, sí, coño, quizá nos cree. Fue amiga de nuestro padre. Pero si era su doctora en el manicomio. Por eso. Él sabrá cosas. Bueno, qué bordo de mierda. ¿Por qué está ella aquí? What did you come here for? I'm not sure your father's story is finished yet, and there are some things I still need to make my peace with. What's this about an asylum? As I said, your father was admitted. Why? Who did that to him? I did. But, unfortunately, he managed to escape. What? Hold on a minute. How dare you come in here and... Told you? Your father was a madman. A complete... Le saltó un poco. Well, what right did you have to lock my father up in a madhouse? I was his doctor. I understand you are in shock, but you have no right to speak to me in such a way. I was trying to help him. He's dead. Capital job. Now, hold on just a minute. What? Se han cargado a la pava, a la chavala. ¿Verdad? Parecía un hombre, ¿no? Sí, pero está gritando por el miedo, supongo. Oh, Jesus! Oh, no! No! La chica. Sí. Le han roto el cuello, chaval.
Ha hablado demasiado. Sí, se veía. Capítulo 2. Ahora que se ponía interesante. Sí, final del capítulo 2. Sí. Bien, me voy a poder ir a comer. Tengo hambre. El gameplay es una mierda. La historia está... ñe. Te ha gustado, te ha gustado. Eddie. You'll be Eddie. all right. Pull yourself together. I suggest nobody else goes down there. We should keep the room intact until the police can get here. I shall alert them first thing in the morning. What an unfortunate accident. An accident? You think so? Just after the madman's son turned up at our door. And yet Bueno. you were the one standing over her body with blood on your hands. How dare you? I was too late. I was trying to help her. She... There, my sweet boy. Let's get you to bed. Angus, would you? Of course, ma'am. I think we will all benefit from a good night's sleep. I know you may have no reason to, but I need you to trust me. I'm the only one on your side when it comes to your father's death. Lady Margaret certainly isn't. But if I told you what I saw in the chapel, you'd have me in a padded cell, just like my father. ¿Por qué Why estás did aquí? you come here? To make sure my father was successfully in the ground? With all due respect, Mr. Gordon, I will not allow you to speak to me or about my work in such a tone. I tried everything I could to aid your father. Your father was heavily drugged when he was brought to me, to prevent any further violent outburst, or so Lady Margaret had said. But something felt wrong, even then. Preguntar por So, what was my father like when you locked him up? I didn't just lock him up. I tried to help him. He was convinced he was carrying some ancient curse, that he was being haunted by evil. I wish I had reached him, had been able to reach him. Maybe if I threw you a bone, you'd get off my back. Obsesión con la historia Father was familiar. obsessed with the history of the family for as long as I can remember. Did your father actually believe his family was out to get him? Who knows? I think what scared him was beyond the physical. El He antiguo used to mal. babble about a dark force threatening him and our family. Was that why he moved you to India? To get as far away as possible? I believe so. And yet, here you are, in the very place he sought to protect you from. Who knows? Maybe there is an ancient evil in this place. An evil that drags us back no matter how far away we get. Even from the other side of the world. And what do you think? Was your father right? Are there things beyond the physical? Sí. Es que descartarlo. He was a disturbed man. He saw things that weren't there. Things like a drowning woman floating in thin air. If you really want to help me, then let us find out what the maid knew. She was hiding something, but was too scared of Angus and Margaret to tell me. You think whatever she wanted to confide might be connected to her death? Maybe. Whatever I saw in the chapel, it has to be real. It has to be. A woman must have drowned herself in the loch. Because if it's all in my mind, like father, like son. Ha dicho de tal padre, tal hijo. Sí. Y se ha traducido como tal palo, tal astilla. Vale, supongo que habrá guardado, pero por si acaso guardar partida, nueva partida guardada. Vale. Hay que guardar manual, ¿eh? Sí. Vale, pues guardado. No. Te ha gustado la historia, ¿eh? Que te quedan 8 horas. Me quedan, mira, en el directo, en el vídeo que estoy viendo, van por
Casi la mitad, más o menos. Casi la mitad. Casi la mitad del juego, vamos. ¿Qué te está pareciendo? Del 1 al 10. De locos. Pues vale. Corto directo y me voy a comer y a dormir.